ella todo lo que soy. Alabe al Señor todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy, alabe al Señor todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente. Bondadoso es tu corazón. Todo lo que has hecho yo sigo cantando. Y es mil razones para alabar. Que en todo lo que soy, alabe al Señor todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerca tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. Y es mil años y para siempre más. Que en todo lo que soy, alabe al Señor todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Amén. Pueden tomar su asiento. Los bendiga en todo tiempo y en todo momento y a toda hora y ante toda situación. Alabemos al Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto vernos, no verlos, sino vernos entre todos nosotros. Sí. Por ahí me dicen que hay unos anuncios, no sé si los van a poner o sigo adelante. Ok. Hermanos, pues estos son los anuncios que tiene nuestra congregación en este día. El estudio de damas por Zoom
el martes 27 de octubre a las 7 de la tarde, 7 de la noche. El tema es actuar con responsabilidad viviendo en la presencia de Dios, en la primera de Pedro 13:21. Pues hermanos, la esperamos entonces ese día. También un servicio de acción de gracias y adoración. Todas las damas están invitadas a nuestro gran servicio de gracias y adoración, donde juntas a una sola voz alabaremos a Dios. El viernes 13 de noviembre, también a las 7 de la tarde noche, aquí en el santuario. Mantendremos la distancia y cubrebocas que son requeridos. Para más información, hermanos, favor de llamar a la hermana Araceli, ¿sí? Y tenemos ahí un versículo. Entonces, todos ustedes son esperadas, hermanas, invitadas, ¿sí? Quisiera, hermanos, antes de orar por el servicio, leer un salmo, el Salmo 92. Yo creo que hay algo en nuestro ser, en nuestro interior, hermanos, que se enciende cuando alabamos al Señor, ¿sí? Hay un sentimiento de esa plenitud, de esa placidez en nuestro cuerpo y en nuestra alma, ¿sí? Por eso lo que nos dice la alabanza por la bondad de Dios en el Salmo 92, dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, a anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Amén. Oremos entonces, hermanos, por el servicio. Padre amado, te damos gracias porque a todos y a cada uno de nosotros nos has permitido el día de hoy estar en este santuario. Venimos con el deseo, Señor, de alabarte, de glorificarte, Padre, y sentir esa relación que hay entre tú y nosotros cuando elevamos nuestras voces hacia ti, Padre. Es algo que no podemos describir, Señor, pero nuestro corazón y nuestra alma se llenan de gozo, así como lo dice tu salmo, Padre. Señor, te pedimos el día de hoy por este servicio, Padre. Te pido que bendiga sobremanera a nuestro hermano Isaac, que nos va a compartir tu palabra el día de hoy. Te pedimos lo bendigas con la certeza inerrante que es tu palabra, Padre. Bendícelo, te lo pedimos. Te pedimos también, Padre, por nuestra congregación. Te pedimos por los hermanos que están aquí y también por los que vienen en camino o que se hayan quedado en casa. Y que desde aquí, Padre, te pedimos que tú muevas sus corazones para que un día de estos se vuelvan a reunir con nosotros, Padre. También te damos gracias por nuestras familias, Padre, por nuestras esposas y por nuestros hijos. Te pedimos por los que están en viaje también, Padre. Gracias por el grupo de servicio, Señor, que día a día se compromete contigo y hace lo necesario para que toda la congregación sea bien recibida. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Busqué, no pudo llenarme ningún tesoro
saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo ante ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy. Porque Dios de los montes, el Señor de los reyes, no hay lugar que pueda alejar tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
Pueden tomar su asiento. Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto verlos otra vez. Quizás no son todos, quizás unos están en casa por X razones, porque están enfermos o por esta pandemia que está pasando. Les pido que cierren sus ojos a hablar con Dios. Comunicamos con Él. Padre bendito, te pedimos gracias en esta hora, Señor, porque nos permite estar aquí en tu santuario, Señor. Gracias por esta libertad, Señor, que aún tenemos este derecho, Señor Padre. Sabemos que hay unos que no pudieron venir, Señor, y están en sus hogares. Quizás están enfermos, Señor. Oh, Señor, sufriendo, batallando de esta pandemia que está pasando, Señor Padre. No sabemos, Señor. Tú tienes todo control y quizás tú sabes por qué está sucediendo. Para ti nada es imposible, Señor. Nomás si una oración, Señor Padre, puedes terminar todo esto. Pero tú tienes tu plan, Señor. Ayúdanos, Señor, protegernos cada día más, Señor, y cuidarnos, Señor, con tu ayuda, Señor Padre. Te pedimos, Señor, el que va a traer tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para poder aplicar nuestras vidas, Señor. Así a la vez saborear, Señor, y escuchar, Señor, por medio de que va a traer tu mensaje, Señor. Así, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender. Perdónanos si hemos pecado delante de ti, mi Dios, porque pecamos de muchas maneras, Señor Padre, sin saber. Ahora te pedimos, Señor, que se van a levantar las ofrendas, los diezmos, Señor Padre. Bendícelos los que no puedan dar, Señor Padre. Y bendice sus trabajos, Señor, también, Señor Padre. Por esta razón que está a escasez de estos trabajos, Señor Padre. Bendice esas ofrendas que se van a levantar. Te lo pedimos, Padre, Señor, siempre dando la honra y gloria, Señor, a tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. De tu nombre. Mi adoración a Cristo el Rey. Nombre de Dios, gloria es. Mi adoración
descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Mira tu nombre. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó. Vivo está en mí, derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó, vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó, vivo está en mí, derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó, vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en mí. Jesús resucitó, vivo está en mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. La tumba vigilada fue en vano sin saber que la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder, venció con su poder. Amén. Pueden tomar su asiento. Pues es un gozo ver a cada uno de ustedes, hermanos, es ver a más hermanos que se animan a venir a la casa del Señor, ¿no? Y así venir a alabarle, glorificarle y cantarle y expresarle lo que hicimos en estos momentos. Es un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Hemos venido con nuestros cuerpos a ofrecerle, a decirle, a agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Ahora le vamos a dar el turno a nuestro hermano Isaac Garza para que venga y nos predique la palabra de Dios y pues abrirnos sus corazones, hermanos. Adelante, hermano, que Dios te bendiga.
Buenas tardes, hermanos, estamos... ¡Wow! No he volteado para atrás, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 27. Es tanto gozo siempre ver cómo aquí comienzan el servicio leyendo salmos, ¿verdad? Alguien ha dicho antes que para teología vayamos a Romanos, pero para la adoración vayamos a los salmos, ¿verdad? Y vamos a continuar con esa adoración a Dios con el Salmo 27. Y hermanos, es un gozo una vez más. Fíjense, yo siempre que estaba joven, chico, niño, adolescente y eso, ah, era medio criticón de los pastores que venían a la iglesia, ¿verdad? A predicar diferentes pastores y todos, ¿verdad? Dicen, qué bendición estar aquí entre ustedes, hermanos, gracias a Dios por esa oportunidad. Y dice, miras nomás otro pastor diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero ahora me toca estar diciendo eso y ya cambió mi perspectiva, ¿verdad? Es verdaderamente un gozo, hermanos, estar aquí con ustedes y el hermano Elías también por permitirme venir a traer la palabra de Dios aquí con ustedes. Siempre es un gozo y es un reto también, ¿verdad? Damos cuentas a Dios y damos cuentas también con los hombres. Y espero en este día que usted sea edificado. Es mi oración, ha sido mi oración por las últimas semanas, que usted sea edificado con la palabra de Dios. Vamos a leer, si ya está ahí, por favor, en el Salmo 27. Vamos a leer lo que le dice la palabra de Dios en las palabras del rey David. La última vez que estuvimos aquí vimos el Salmo 122, si se acuerda, ¿verdad? Era otro salmo de David, el título de ese salmo, ¿verdad? De uno de los salmos de ascents, no me acuerdo en español, disculpe, pero un salmo de adoración también. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí,
espera en Jehová. Esa es la palabra de Dios, hermanos. De vez en cuando yo revivo una memoria, una escena en mi mente, ¿verdad? Que sucedió aproximadamente 7 años atrás. Yo estaba en una cama de hospital teniendo una convulsión. Y dentro de ese pánico, dentro de esa paralización por las convulsiones y los movimientos frenéticos y violentos por la convulsión, lo único que pude hacer e intenté hacer fue voltear arriba y buscar el rostro de mi mamá. En ese entonces todavía vivía con mis papás, no estaba casado, ¿verdad? Entonces ellos estaban allá a mi lado. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Volteamos y buscamos a mamá cuando estamos en problemas, ¿verdad? Entonces busqué el rostro de mi madre y lo único que pude decirle es, ya estoy listo, mamá. Ya estoy listo para irme. No estaba listo para irme al centro comercial, ¿verdad? No quise decir yo, ya estoy listo para ir a casa con mis amigos. Yo lo que quería decir en ese momento, hermanos, es que yo ya estaba listo para irme a la casa con el Señor. Yo ya no quería vivir más en esta tierra por esa convulsión que estaba teniendo, por esas circunstancias por las que estaba pasando físicamente. No era la primera vez, esa vez. De hecho, hace semanas atrás de ese incidente, yo había tenido una cirugía masiva para remover un tumor que tenía en mi cerebro. Una cirugía cuya cual causó desarrollar en mí un trastorno de convulsiones epilépticas. Y déjeme decirle algo, hermanos. Ese es un trastorno bastante aterrorizante. Y les puedo decir, hermanos, quería al extremo de decir que esta ha sido la experiencia más espantosa que ha acontecido en mi vida. Y ahora mi deseo y mi intención aquí no es atraer atención a mí mismo, ¿verdad? Sino más bien quiero preguntarle a usted, hermanos, ¿cuál ha sido la experiencia que usted ha pasado en su vida que le ha provocado tanto temor en su vida? Yo estaría dispuesto a apostar que cada uno de los que estemos aquí, tan chico o tan grande que estemos, hemos pasado por cuando menos una situación, una circunstancia aterrorizante, de un temor que nos paraliza. Pero la triste realidad es que muchos de nosotros no tenemos el valor necesario, ¿verdad?, para confrontar aquellas situaciones de frente. Déjeme, le pregunto, hermanos, ¿en dónde usted encuentra el valor cuando la adversidad le rodea? En nuestro texto del día de hoy que acabamos de leer, hermanos, tenemos un encuentro con David. Y usted dirá, sí, es el rey David, pero hermanos, no es ni más ni menos que un ser humano como usted y como yo. Y la situación que rodeaba a David en esta ocasión, hermanos, era tan peligrosa que literalmente le haría temblar las rodillas a cualquiera que nos estuviéramos en esa misma situación. David estaba rodeado de ejércitos enemigos, hermanos. Literalmente, mas sin embargo, a través de su experiencia que vemos en este salmo, la lección principal que aprendemos es que cada uno de nosotros, hermanos, podemos encontrar y debemos encontrar valor en Dios ante cualquier calamidad. Y en la primera sección de nuestro pasaje, hermanos, que cubre del versículo 1 al versículo 3, aprendemos que nosotros podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y por lo tanto no debemos temer. Dios está con nosotros, hermanos, entonces no hay que temer. Algo que tenemos que darnos cuenta es que la mayoría de nosotros, hermanos, y la mayoría de las veces
que pensamos nosotros tener alguna fuerza inherente dentro de nosotros para ayudarnos a sobrellevar las calamidades, se comprobará por sí mismo insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como seres humanos? Tenemos la tendencia de buscar a otras personas más grandes que nosotros, ¿verdad? Con más capacidad que nosotros, y eso realmente no es un problema. No está mal hacer eso, pero hermanos, la pregunta aquí es, ¿qué o quién es el objeto de su confianza? ¿En quién está usted poniendo su confianza, su fe? ¿En quién confía cuando se encuentra en problemas? Aquí en el Salmo 27 vemos que el objeto de la confianza de David, hermanos, era Jehová, era el Señor. Y en el versículo 1, David resalta 3 características de Dios que le inspiraban a David ese valor y esa confianza que él necesitaba a pesar de las circunstancias en las que él se encontraba. El versículo 1 dice una vez más, y lo leemos ahí, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así que veamos la primera característica, hermanos. Jehová era, número 1, la luz de David. La luz de David, y hermanos, esta es una metáfora preciosa que comunica vida. Que comunica gozo y, hermanos, entendimiento, y es paralelo a la salvación. Así que lo que está diciendo David aquí es que Dios no solamente da luz, sino que Dios es luz. Y si conocemos un poco de simbolismo, podemos nosotros entender que la oscuridad, hermanos, representa peligro. Pero la luz, por lo contrario, disipa la oscuridad, y hermanos, y por lo tanto elimina toda amenaza de peligro. Así que, aunque David estaba rodeado de oscuridad, de peligro, él estaba confiado, hermanos, como un león, porque Dios era su luz. Siguiente, vemos que Jehová era, número 2, la salvación de David. Y esto, hermanos, conecta perfectamente bien con la primera característica, porque contra toda posibilidad de que David saliera vivo de esa situación, David conocía a Dios como Salvador y confiaba en que Dios lo rescataría de esa situación. De que Dios, que Jehová, fíjense, no el ejército de Israel, hermanos, no las fuerzas de Judá, sino por el mismo Dios, porque Él es salvación. Tercero, vemos que Jehová era la fortaleza de su vida. Y aquí podemos ver un tremendo contraste, hermanos, entre el ejército o los ejércitos terrenales que fueron desplegados a acechar a David en el versículo 3, contrastado con la fortificación que Jehová era para David. Esa fortificación impenetrable, ¿quién es Dios? Vemos en este primer versículo un David más maduro, hermanos, quien años atrás había confrontado al gigante David, diciéndole allá en 1 Samuel 17:45, si recuerdan la historia, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y luego concluye en el versículo 47 diciendo, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Pues ahora, años después de este incidente, hermanos, vemos una progresión en la perspectiva de David hacia Jehová. Y la realidad es que Jehová, hermanos, no solamente era el Dios de los ejércitos, no era solamente el Dios de los escuadrones de Israel, sino que Dios también era su fortaleza, y su confianza emanaba, hermanos, de la certidumbre de que su vida estaba segura dentro de esa fortificación. Si vieran, hermanos, los expertos han identificado cuando menos 3 necesidades básicas del ser humano. Necesidades cuales, si cuando menos una de ellas no es saciada, podríamos ponerlo de esa manera, desencadenan
aquellos trastornos psicológicos más prevalentes, la ansiedad, la depresión. Y bueno, hermanos, una de estas necesidades que el mundo secular, los expertos seculares han identificado es la necesidad de sentirnos seguros. Tenemos esa necesidad intrínseca de estar seguros, hermanos. Y mientras todos podemos reconocer el peligro inminente que amenazaba a David en esos momentos, hermanos, su conocimiento de quién es Dios le ayudó. Y tenga por seguro, hermanos, que también Dios le puede ayudar a usted cuando nosotros enfrentamos estas circunstancias terribles en nuestra vida. Dios también es nuestra luz, Dios también es nuestra salvación y Dios también es nuestra fortaleza. Y a la luz de estas tres características de Dios, hermanos, David hace dos preguntas retóricas en el versículo 1. ¿Qué dice David? ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? A las cuales la respuesta obvia es una absolutamente de nadie. No hay que temer. Dios está con nosotros y Él es nuestra fortaleza. Ahora podríamos preguntarnos quizás, ¿verdad? ¿Cómo es que David llegó a obtener esta perspectiva de Dios? Y bueno, no dice aquí, ¿verdad? Pero yo argumentaría que provino como resultado de haber pasado por el fuego él mismo previamente y haber visto a Dios obrando en su vida. David dice en el versículo 2, si van ahí, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Tiempo pasado. David había pasado por el fuego ya antes, ya había visto a Dios liberarlo de esas situaciones. Ahora, una vez más, no sabemos si aquí está hablando David de la situación presente en el momento en el que él escribió este salmo, pero por otros salmos y otros pasajes de la Biblia sí podemos estar seguros que había sido perseguido por Saúl y por su hijo Absalón, ¿verdad? Y también que había visto la mano poderosa de Dios obrando en su vida al rescatarlo y librarlo del complot de sus enemigos, una vez más, como dice el versículo 2. De tal manera que esta experiencia previa que David pasó, le dio a él una visión especial del carácter y el poder magnífico de Dios. Que David, hermanos, no le quedaba otra más que confiar en él. Y es por eso que David puede decirnos en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si ven, hermanos, miren, a veces nosotros tenemos que pasar por tiempos difíciles en nuestra vida para nosotros llegar a ver la radiante gloria de la gracia de Dios y del poder magnífico de Dios en nuestra vida, hermanos, mientras Dios trabaja para librarnos de esas situaciones. Cuando vemos, hermanos, allá en la Biblia a Dios diciéndole a Pablo en 2 Corintios 12, versículo 9, y es muy conocido este versículo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aprendemos algo interesante, hermanos, cuando usted y yo somos fuertes en nuestras propias fuerzas. Fíjense, la gracia de Dios no resplandece tanto. Y el poder de Dios, hermanos, no se despliega tan poderoso como Él es. Así que es así, hermanos, como tenemos una de las más grandes paradojas en toda la Biblia, que dice Pablo ahí en el versículo 10 de 2 Corintios 12, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo soy fuerte, no, acaba de decir que Él es débil, porque el poder de Dios se perfecciona en sus debilidades, no en su fortaleza, hermanos. Y cualquiera que en tiempo atrás haya experimentado temor, o sea, verdaderamente temor, hermanos, en su vida, podemos atestiguar de la realidad de que el temor es una de las fuerzas más debilitantes para el ser humano. Se ha dicho anteriormente que el miedo es el mayor enemigo del ser humano, ¿verdad? Estaba leyendo un artículo
acerca del temor, un artículo secular. Es muy interesante lo que los expertos en la psicología tienen que decir. Dice este artículo, el temor es la razón detrás del fracaso. El temor es la razón detrás de la enfermedad, el darse por vencido de las malas relaciones. Tememos al pasado, tememos al futuro, le tememos a la vejez, le tememos a lo imprevisto y le tememos aún hasta la muerte. El temor, dice aquí el artículo, es un pensamiento en la mente. Prestas atención a este pensamiento, lo imaginas y eventualmente te lo crees. Después, este pensamiento te consume y cuando esto te sucede, le tienes miedo hasta a tus propios pensamientos, hermanos. Y usted, alguien de aquí, pudo haber leído este salmo, ¿verdad?, del día de hoy y pensar a sí mismo, wow, pues esta situación suena mucho como lo que mi vida está pasando en estos momentos. Tanta tragedia a diestra y a siniestra, y especialmente por los tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad, hermanos? Donde millones de personas están perdiendo trabajos, donde miles de negocios están cerrando, yéndose a la bancarrota. Cuestiones de salud, ¿verdad? El alboroto social que estamos viendo en todo el país, los problemas económicos, los abusos del gobierno, las iglesias cerrando, miedo de contraer el COVID, ¿verdad? Y la lista podemos seguirla alargando y alargando y alargando de cosas que cada uno de ustedes está pasando en su vida personal, que dice, miren, tengo miedo, tengo temor por lo que estoy pasando. Pero hermanos, cualquiera que sea la situación amenazando su bienestar y el de su familia, déjenme invitarles el día de hoy a no temer, porque Dios está con usted. Dios está con nosotros, hermanos, así que lo que acabamos de ver de los versículos 1 al 3, David nos enseña 3 características de Dios que demuestran quién es Dios. Y gracias a eso podemos confiar en Dios, podemos estar confiados en Él durante estas tribulaciones que usted y yo pasamos diariamente. Después, en los versículos 4 al 6 es nuestra siguiente sección. Aprendemos otra cosa, hermanos. Aprendemos de los versículos 4 al 6 que en la presencia de Dios se encuentra seguridad y deleite. En la presencia de Dios, hermanos. David había visto a Dios por quien Él es. Y como resultado, hermanos, no solamente encontró valor en Él, pero ahora miren lo que pasó. Su mayor deseo era estar en la presencia de Dios siempre. Vean lo que dice David en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa, dice. Una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para ir a saludar al hermano. Para ver ahí cómo me entretiene el Benny tocando la guitarra. ¿No? Dice David, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, una interpretación un poco más cercana al hebreo. Demuestra que David quería contemplar con deleite la delicia y lo placentero que es estar en la presencia de Dios, hermanos. Y David quería hacer esto todos los días de su vida, no solamente los domingos, no solamente cuando las hermanas se reúnen. Todos los días de su vida, dice, hermanos. Y yo recuerdo aquella vez que fui al Gran Cañón ahí con mi familia, ¿verdad? Una vez más, no estaba casado, todavía vivía con mis papás. Y como familia fuimos al Gran Cañón. Y todo lo que había visto del Gran Cañón era por medio de fotos, ¿verdad? Ahí en las postcards, esas que se compran y se mandan, ¿verdad? Y yo decía, wow, qué preciosos paisajes, hermosos. Y entonces cuando íbamos camino para allá, yo ya me imaginaba estando ahí en el cañón, ¿verdad? Ahí en la orillita, admirando, contemplando la hermosura y preciosura de ese gran cañón. Pero jamás me imaginé, hermanos, que iba a quitarme el aliento de la manera en que lo hizo. Sí, definitivamente llegamos ahí, pero... Y sí, contemplé la belleza y la hermosura del cañón, pero
Por la gracia de Dios me llevó Dios aún más a contemplar en la hermosura del Dios, de la majestad del Dios y del poder del Dios único y verdadero, quien creó a ese cañón, hermanos. Y ese fue mi verdadero deleite. Cuando regresé me preguntaban, ¿qué tal estuvo el cañón, el Gran Cañón? Y hasta el día de hoy, hermanos, miren, no puedo ni siquiera describir con palabras la experiencia de estar ahí. Podría decir de manera básica, mira, es como si verdaderamente me hubieran colocado dentro de esas fotos que yo había visto antes. Es increíble. Pero hermanos, Dios es más increíble. Dios es más maravilloso, Dios es más hermoso. Y David quiere decir aquí, nos está diciendo, quiero contemplar su hermosura. Todos los días de mi vida, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste en Dios? Y aquí la palabra contemplar, hermanos, nos lleva más allá de un simplemente pensar en Dios, ¿verdad? Va a pasar un accidente, Dios lo libra y ¡ay, gracias a Dios! Están pasando por problemas económicos o de salud en la casa, gracias a Dios, usted sigue adelante y gracias a Dios que me salvó. No, ese no es un contemplar, es simplemente pensar en Dios. Contemplar, hermanos, significa sentarse a pensar, meditar profundamente en la persona de Dios. Y usted se empezará a dar cuenta de lo hermoso y la delicia que es contemplar en Dios, hermanos. Déjenme le pregunto otra cosa. ¿Ha visto usted la hermosura resplandeciente de Dios en su vida? ¿O es tan fuerte todavía en sus propias fuerzas que ni siquiera ha visto la manifestación poderosa de la gloria de su gracia? Que escuchamos ahorita en las noticias que Trump se alivió del COVID, ¿verdad? Y que dice, yo le gané al COVID. No tienen por qué temer. No, hermanos. Cuando usted es fuerte en sus propias fuerzas, mira, usted se lleva el crédito. Y usted no mira la gloria y la gracia de Dios manifestándose en su vida en medio de esa debilidad, en medio de esas terribles situaciones en las que se encuentra. Déjeme le pregunto otra cosa, hermano. ¿Tiene miedo de que algo le suceda? Pues vamos, hermanos, en lugar de temer, otra manera de ver estas situaciones terribles en nuestra vida, hermanos, es que es una gran oportunidad para que usted y yo veamos las obras maravillosas de Dios. Así como cuando todos nos preparamos en el 4 de julio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa el 4 de julio? Ya sabemos que van a venir los fuegos pirotécnicos, ¿verdad? El show de los fuegos pirotécnicos por todo San Diego. ¿Y qué es lo que va a hacer la gente? Agarra sus sillas, ¿verdad? De beach chairs y van a la playa en multitudes, al parque en multitudes, en SeaWorld, en Disneyland, en todos lados y se preparan, mira, para ver el show grandioso ahí de los fuegos pirotécnicos. Y sí, hermanos, están muy bonitos, están increíbles, pero déjenme decirle una vez más, hermanos, Dios es más increíble. Dios es más maravilloso, hermanos, en cada situación que yo he pasado personalmente como testimonio personal. Yo he aprendido, hermanos, en ese transcurso de 7 años, desde aquella primera cirugía, cuando pasa algo nuevo así que me da temor en mi vida, es como una seña para mí de decir, ok, Dios está a punto de hacer algo grande y maravilloso en mi vida en estos momentos, así que vamos a esperar a ver la gloria y la gracia de Dios obrando. Expectantes de la gloria de Dios, hermanos, obrando en nuestra vida. Para David, hermanos, él encontraba placer en contemplar las características de Dios. Y especialmente en tiempos temerosos como los que él se encontraba. Así que David encuentra refugio en Dios, hermanos, como vemos en el versículo 5. Y contra viento y marea, él sabía que Dios lo libraría. Y él sabía que Dios le daría la victoria sobre sus enemigos, algo por lo cual a David lo alabaría. Fíjense, hermanos, David ya estaba anticipando alabar a Dios en su templo porque Dios lo iba a librar, aunque él todavía estaba ahí bajo peligro. Vemos a David diciendo allí en el versículo 6, hermanos, luego, levantará mi cabeza sobre mis enemigos
Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El tabernáculo, hermanos, que se menciona ahí, ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Pero este tabernáculo representaba la presencia de Dios. Y es que, hermanos, la verdadera esencia de adoración y de la alabanza es estar en la presencia de Dios. Así que, hermanos, en lugar de que David corriera lejos de Dios por las circunstancias en las que él se encontraba tan aterrorizantes, David dice, no, yo no voy a andar corriendo. Yo no me voy a estar escondiendo, dice David, yo buscaré al Señor. Quiero estar en su presencia todos los días de mi vida. Quiero contemplar su hermosura y de hecho, dice David, voy a adorarle. Y no solamente con sacrificios, pero con gritos de júbilo, hermanos. Es tan bueno estar el día de hoy en la presencia de Dios. Por cada uno que está aquí, hermanos, gloria a Dios, que está usted aquí en la presencia de Dios, adorándole. Es una delicia estar en su presencia. Así que, gloria a Dios, hermanos, que está aquí presente, adorando a Dios. No allá en su casa, ¿verdad? Viendo la grabación, el video, lo que sea. Y hermanos, estar aquí en su templo, ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? No voy a abundar en eso, pero que ese sea nuestro deseo siempre, hermanos, estar aquí presentes en la casa de Dios. Fíjense, aún que el gobierno vuelva a cerrarnos las puertas. No sé si han estado leyendo las noticias. Pero ya el condado de San Diego ya mandó una alerta que estamos así, miren, de que vuelvan a cerrarnos las iglesias. Y mi pregunta para ustedes, ¿qué va a hacer? ¿Usted se va a quedar en casa o va a venir a la iglesia? Ya la cerraron 2 veces antes, pero ¿qué va a hacer usted, hermano? ¿Se va a quedar ahí en su casa o va a venir aquí a la presencia de Dios? Usted sabe que ahí en su casa, viendo el internet, la grabación de la predicación y el servicio, no voy a decir que no vale para nada, pero no es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. ¿Qué va a hacer usted? Le voy a repetir una vez más lo que he dicho también antes, hermanos. Este caos mundial está destetando a muchas personas de sus afectos terrenales. Esta crisis está purgando también a la iglesia, ¿verdad? Y revelando el verdadero matiz de los congregantes, ¿verdad? Que los que son verdaderamente de Dios permanecen entre nosotros. Y los que no permanecen, que los que no son verdaderamente de Dios, ¿qué dice Juan, hermanos? Allá en 1 de Juan 12:19, fíjense, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan. ¿Para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dios está purgando a la iglesia, hermanos, con esta crisis. Y los verdaderos, los que son de Dios, van a mostrar y manifestar de qué están hechos, hermanos. Van a permanecer aquí, a pesar de que el gobierno cierre la iglesia otra vez. Y ustedes saben, hermanos, lejos esté de mí estar hablando de aquellos hermanos, hermanas que están realmente enfermos, que realmente no pueden venir aquí a la iglesia. No estoy hablando de aquellas personas, pero estoy hablando de aquellos que pudiendo estar aquí, no lo están. Pudiendo estar aquí, no lo están, hermanos. Y es que como cristianos, hermanos, ninguna circunstancia externa que pudiera presentar una amenaza a nuestro bienestar terrenal debería detenernos de buscar la presencia de Dios. Miren, en su casa, en su templo, una vez más, no, allá en su casa viendo la grabación. Fíjense, a pesar de todo el peligro que amenazaba a David, hermanos, él termina diciendo en el versículo 6, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y miren, hermanos, también no sé si saben, pero que el gobierno ya prohibió la alabanza en las iglesias, ¿verdad? Se nos es prohibido cantar en las iglesias para evitar la propagación del virus, hermanos. Así que aunque el gobierno nos prohíba cantar, hay que cantar más fuerte aún.
Aunque el gobierno vuelva a cerrar las puertas de la iglesia, hermanos, vamos a seguir viniendo nosotros. No deje de venir, hermanos. Si está usted pasando por tiempos turbulentos en su vida, que se le dificulta, ¿verdad? Aún a veces poner los pensamientos en orden. Así es lo que pasa a veces cuando estamos en temor. No podemos ni siquiera pensar bien. Y si usted tiene temor, le invito, hermano, hermana, en esta tarde a enfocarse en la grandiosa hermosura de Dios. ¿De quién es Dios? Recuerde que la fuente de nuestra seguridad y de nuestro deleite se encuentra en Dios, en Jehová, hermanos. Y continuamos con nuestro pasaje. De los versículos 7 al 12, hermanos, aprendemos que Dios nunca nos abandonará cuando le buscamos, pero le tenemos que buscar. Dios no nos va a abandonar cuando le buscamos, pero le tenemos que buscar, hermanos. Busque a Dios. En estos versículos somos testigos de una súplica desesperada, específicamente los versículos 7 y 8. Y es que como que para David es como si Dios estuviera tardando en rescatarlo de esa situación. Entonces él le ruega a Dios que con 3 peticiones específicas. Primera petición específica, dice David, que Dios no lo rechazara ni abandonara. Él dice allá en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, hermanos. Esa es la primera petición. No me rechaces, no me abandones, hermanos. Y aunque llegásemos a percibir algún grado de desesperación en la súplica de David, fíjense, su consuelo se encontraba en saber que aunque aquellos más cercanos a él lo hayan abandonado, David seguía confiando en que Dios no lo haría. ¿Qué es lo que dice David allá en el versículo 10? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, Jehová me recogerá. Déjeme, le pregunto aquí, ¿hay alguien que se haya perdido de chico, de niño, que se haya perdido? 1 nomás. 2. 3 conmigo. ¿Verdad? Es una situación muy atemorizante, diría yo, para un niño. Es inolvidable también, y no en el sentido bueno, es algo que es como que se acaba el mundo. Me perdí. Y bueno, cuando nosotros estábamos niños, mis papás nos llevaron al Whitewater Canyon, no sé si se acuerdan aquí, un parque acuático aquí por la Main Street hacia el este. No sé cómo se llama ahora, ¿verdad? Pero en una de esas veces yo me perdí. ¿Verdad? De alguna manera me separé de mis padres, me perdí entre las multitudes y fue como si, hermanos, el mundo entero se me hubiera caído encima. No sabía ni qué hacer. Pero, hermanos, por más fea que fue esa situación, esa experiencia como niño fue una separación temporal e involuntaria. No fue intencional. Así que de alguna manera yo llegué a la oficina de Lost and Found, ¿verdad? Donde se encuentran los niños perdidos, yo creo. Bueno, me imagino que para si a alguien se le olvida su maleta o algo, ¿verdad? Pero ahí terminé yo en la oficina de Lost and Found y mis papás llegaron ahí a recogerme, ¿verdad? Pero una vez más, hermanos, fue una separación, un abandono temporal, inintencional. Y por más doloroso que haya sido hermanos, yo no me puedo imaginar el dolor, el horror de un abandono intencional de aquellos que se supone deberían amarnos y cuidarnos, ¿verdad? Y es que, hermanos, esa es otra necesidad básica del ser humano. Fíjense, nosotros tenemos la necesidad inherente de sentirnos amados y protegidos. Y es maravilloso ver, hermanos, cómo aún en su angustia David logra escribir en el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, Jehová me recogerá. El hebreo aquí, hermanos, comunica la imagen de una madre o de un padre que rescata a su hijo del peligro, ¿verdad? Ve a su hijo de 1, 2, 3 años a punto de cruzar la calle con tráfico y va la madre y el padre y miren, lo rescata. Esa es la imagen que está diciendo ahí David. Y hermanos, así como cuida de David, hermanos, cuida de usted también.
Y cuida de usted también y cuida de todos nosotros, hermanos. Así que aunque el sistema de salud se tarde mucho tiempo en darle los resultados del laboratorio o del MRI o del CAT scan, ¿verdad? Hermanos, o siquiera se tardan mucho en darle una cita, ¿verdad? Hoy en día casi es imposible obtener una cita, y si obtiene una cita luego se la cancelan, ¿verdad? A pesar de todo esto, hermanos, Dios nos cuida. Dios cuida de usted como nadie más. La segunda súplica, seguimos adelante, vemos que David le pide a Dios que lo guíe en la dirección correcta. Vean lo que dice David en el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y con esto, hermanos, podemos nosotros aprender que la confianza en Dios, que la fe en Dios no implica desprender nuestra mente de la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces hay tantos cristianos, ¿verdad?, que han adoptado este método secular de los pensamientos positivos, ¿verdad?, para tratar de menguar los miedos de ellos mismos o de otras personas, ¿verdad? Todo va a estar bien. Oh, no te preocupes, tú vas a estar bien. Y estos pensamientos positivos, hermanos, es una forma de separar nuestra mente de la realidad. Fíjense, yo he tenido 4 cirugías en mi cerebro. Y cada una de ellas, antes de entrar al quirófano, ha habido cuando menos una persona que me dice, oh, hermano Isaac, todo va a estar bien. Hermano Isaac, mira, aquí te vemos cuando salgas, tú vas a estar bien. No pasa nada. Mira, aquí vas a estar con tu esposa, tu hijo, todo va a estar bien. Y yo me pregunto, ¿cómo saben ellos? ¿Cómo saben que ahí, en medio de la operación, no va a cortar de una mala manera el doctor y voy a quedar ahí muerto? ¿Qué le va a decir a mi esposa? ¿Qué le va a decir a mi hijo cuando crezca? Oh, es que sí, yo deseaba que tu papá saliera con bien. Así que, hermanos, nosotros no somos llamados a desprender nuestra mente de la realidad de que hay peligro allá afuera. Sí, hay riesgo afuera, hay peligro allá afuera, pero nosotros debemos enfrentar las situaciones, hermanos, de frente. Tenemos que detenernos de esos pensamientos positivos, de esos pensamientos deseosos, hermanos. Es decir, es mejor decirle a Dios y admitirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Estoy asustado. Tengo miedo por esta situación por la que estoy pasando, no sé qué hacer, necesito que me guíes en esta situación, que me libres de esta situación, enséñame el camino, dirígeme, así como David lo hizo, hermanos. Y eso es lo que aprendemos de él, de David. Él no escondió su cabeza en la tierra para tratar de olvidar su angustia. Él le dijo a Jehová, el Señor, hay un ejército rodeándome. Estoy a punto de morir, al menos que tú me demuestres la salida. Guíame, Señor. Fíjense, David reconoce el peligro de caer cautivo a sus enemigos y necesitaba la dirección de Dios que lo llevara a la dirección opuesta, lejos de sus enemigos, hermanos. Por eso nosotros también debemos entonces decir, Señor, guíame. Me encuentro en esta situación, dirígeme, Padre. La tercera súplica que encontramos, hermanos, es que David suplica que Dios no lo entregara en las manos de sus enemigos. Fíjense lo que dice el versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Esto revela, hermanos, su entendimiento de la soberanía de Dios sobre su circunstancia, sobre esa situación peligrosa. Y, hermanos, déjenme recordarles a ustedes y a mí una vez más, Dios es soberano. Dios tiene perfecto control de cada situación, hermanos. Cuando nosotros tememos sin consolación, cuando nosotros nos preocupamos sin medida y cuando nosotros estamos ansiosos sin control, hermanos, en esencia, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dios no es soberano. Dios no está en control.
Es que así está, yo sí confío en Dios, hermano, pero es que esto y el otro. Hermana, pues entonces controle su miedo, controle su temor, póngalo en las manos de Dios. Si ven, hermanos, cómo estos desórdenes psicológicos de la ansiedad y de la depresión pueden lograr llegar a ser pecaminosos. No que todos estos desórdenes psicológicos sean causados por pecado, sino que pronto se pueden volver pecaminosos, una vez más, porque cuando nosotros estamos ansiosos de una manera descontrolada, desmedida, estamos poniendo en duda la soberanía de Dios, aunque lo digamos o no. Entonces aquí, hermanos, el resultado final de de la circunstancia en la que estaba David, estaba en las manos de Dios. Y David anticipaba ser librado, y hermanos, de la misma manera nosotros podemos anticipar la victoria, puesto que Dios es bueno, Dios es poderoso, hermanos, es nuestra luz, es nuestra salvación y es nuestra fortaleza, hermanos. Pero una vez más, debemos buscar su guianza, porque ¿qué es lo que pasa muchas de las veces, verdad? La salvación de Dios no llega de la manera que usted y yo pensamos, muchas de las veces. Ay, Señor, tengo este trabajo y ya no lo aguanto, mira cómo me hacen la vida de cuadritos aquí, dame un nuevo trabajo, Señor. Le decimos a Dios qué hacer, como si nosotros supiéramos mejor que Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa que si Dios está queriendo que tú pases por esa situación en tu vida, en esos momentos? Mira, una vez más, para purgarte, para fortalecerte, para hacerte pasar por fuego y purificarte. Oh, Señor, estoy con esta situación de salud física, Dios, sáname. Hermano, ¿qué tal si Dios no lo quiere sanar todavía? Y lo quiere, mire, estar obrando ahí en su vida para que usted llegara a ver su gloria y su poder manifestada en su vida, hermanos. Entonces nuestro consuelo no debe estar cuando nosotros le pedimos a Dios algo en específico y Dios nos responde de la misma manera en que nosotros le pedimos, hermanos. Nuestro consuelo debería de provenir de nuestra confianza en Dios, de cómo Él va a obrar. Nuestra confianza y consuelo debe venir de que Él nunca nos va a abandonar cuando nosotros le buscamos, hermanos. Y por último, de los versículos 13 al 14 aprendemos que hay esperanza cuando esperamos en Dios. Ahí suena un poco repetitivo, ¿verdad? Hay esperanza cuando esperamos en Dios. Y es que lo que pasa, hermanos, muchas de las personas, aún cristianos, ponen su esperanza en otras cosas que no son Dios. Es que ya va a salir la vacuna del COVID. Su esperanza está en el COVID, en la vacuna. Es que ya el gobierno va a aprobar el segundo estímulo, ¿verdad? Stimulus check. Es que ya van a venir las nuevas elecciones y nuestra esperanza está en otras cosas que no son Dios. Pero hermanos, nuestra esperanza la encontramos esperando en Dios. Fíjense lo que dice David en el versículo 13 y 14. Dice David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjense, hermanos, David no estaba esperando a ver la bondad de Dios cuando muriera, estuviera ya en la presencia de Dios. David dice: mira, aquí en la tierra de los vivientes yo veré la bondad del Señor, de Jehová. Y luego dice en el versículo 14, aguarda a Jehová. En otras palabras, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. En esta sección, hermanos, quiero resaltar cuando menos dos cosas. En el versículo 13, vemos un cambio de mentalidad de David al resaltar él la bondad de Dios, al reafirmar su confianza en Él. Recuerden, acabamos de salir de la sección en donde David estaba haciendo esa súplica desesperada, ¿verdad? Entonces vemos un cambio de mentalidad, de perspectiva de David, y resalta la bondad de Dios. Dice: yo voy a ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Fíjense la confianza en Él. Entonces Él reafirma esta confianza, y si ve, hermanos, nosotros cuando nos enfocamos en Dios,
en quien Dios es, en lugar de enfocarnos en las circunstancias adversas que nos rodean, nuestra manera de pensar, hermanos, nuestra mentalidad y perspectiva cambia. Y es que no somos eso, no es eso lo que somos llamados a hacer, hermanos, allá en Romanos 12:2. A transformar nuestras vidas por la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, hermanos, no tratar de cambiar las circunstancias que nos rodean. Dice la palabra de Dios, en tu mente. ¿Y dónde está el temor? En la mente. Entonces enfoquemos nuestra mente en la persona, los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Y sí, hermanos, alguna vez más, no debemos de desprender nuestra mente, ¿verdad? Puede ser que el peligro esté allá afuera, pero el temor, una vez más, hermanos, está aquí en nuestra mente. Y cuando nosotros contemplamos en Dios, en lugar de enfocarnos en sus situaciones adversas, así como David lo hizo, nosotros lograremos obtener ese valor que necesitamos, esas fuerzas que necesitamos, y nuestros miedos, hermanos, nuestros temores desvanecerán y lograremos cantar junto con David, como dice ya en el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano, ¿crees tú que vas a ver la bondad de Dios en medio de esa situación? La vamos a ver, hermanos, pero tenemos que buscarlo, tenemos que buscar la dirección de Dios. Y luego, en el versículo 14, esta es la segunda cosa. Versículo 14, David enfatiza la necesidad de esperar en Jehová. Y esta frase la enfatiza porque la repite 2 veces, ¿verdad? David comienza diciendo en el versículo 14, aguarda a Jehová. En otras palabras, espera a Jehová. Y luego termina diciendo en el versículo 14, espera a Jehová. Uno de mis profesores del seminario nos contaba cómo él vive por el principio de esperar, ¿verdad? Él nos contaba, miren, yo he aprendido a cualquier situación que esté pasando que me cause temor, que me cause ansiedad, a no tomar decisiones en esos momentos. Yo he aprendido a esperar, dice el maestro. Y dice, aprendan a esperar y verán y se darán cuenta de que cuántas situaciones no se arreglan por sí mismas, por tan solo esperar. Y es que, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando estamos en medio de estas situaciones adversas y nuestra mente está siendo atacada con el miedo, nuestro juicio está siendo distorsionado. Entonces tomamos decisiones equivocadas. ¿Y cuántos de nosotros, quiero ver sus manos, hermanos, han sufrido las consecuencias por haber tomado una decisión bajo impulso? Varios, ¿verdad? No es bonito, hermanos, que viendo en retrospectiva decimos, me hubiera esperado, ¿verdad? Hay consecuencias, hermanos. Entonces dice aquí el salmista David, espera. Ese es un imperativo, hermanos, esperar. Y es importante ese imperativo, esperar. Como decía mi maestro, el principio de esperar, ¿verdad? Pero fíjense, el objeto, hermanos, de nuestra espera es o tan importante o quizás aún más importante. Debemos esperar, sí, pero debemos esperar en Jehová. Una vez más, no en el gobierno, no en el segundo cheque que va a mandar el gobierno, si es que lo manda, ¿verdad? No en los doctores, no en el gobierno, hermanos, no en la policía, en la política, mucho menos, hermanos. Debemos esperar en Jehová. Y el verbo, hermanos, que David usa aquí en este versículo de esperar, David lo usa en una forma intensa. Y es como si David nos estuviera diciendo y suplicándonos por amor de tu vida, espera en Jehová, espera. Espera, Jehová, espera. La razón, hermanos, es que hay esperanza en Dios. Y al igual que David, hermanos, Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación y nuestra fortaleza. Dios es el único que puede ayudarnos y Él está con nosotros, así que no debemos temer. Recuerden, hermanos, que la fuente de nuestra seguridad y deleite se encuentra en la presencia de Dios, así que no hay que huir de la presencia de Dios, sino que buscar estar en la presencia de Dios
siempre, y cuando hay temor, nuestro corazón no debe desmayar, hermanos, porque Dios nunca nos abandonará cuando le buscamos, pero le tenemos que buscar. Y por último, debemos esperar en Dios. Él es nuestra única esperanza. Si llegan a ver a Dios como una de las esperanzas, como una opción de las 5 opciones, miren, hermanos, no va a ser posible que ustedes vean esta gloria de Dios obrando en su vida, pero cuando usted llega a ver a Dios como David, no es su única, la única opción, la única esperanza, hermanos, usted va a llegar a ver esa gloriosa y radiante gloria y gracia de Dios en su vida, hermanos. Es en Él, en Dios, donde nosotros encontramos el valor que necesitamos para enfrentar las adversidades. Así que, hermanos, una vez más le invito a confiar en Él. Y si hay alguien allá, aquí o en el internet escuchando que no es cristiano, déjeme decirle, está viviendo en oscuridad. Está viviendo en oscuridad y ese no es un buen lugar. Sus pecados le condenan a un castigo eterno en el infierno. Y eso, hermanos o personas que me escuchan, no es algo bueno. Lo que necesitas es un Salvador que te saque de esas tinieblas. Y la Biblia dice que Jesús es el único Salvador. Él dice ahí mismo en Juan 8:12, si recuerdan, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y déjeme decirle que esta es una vida no como la que usted y yo conocemos. Esta no es una vida como la de aquí terrenal, ¿verdad? Esta es una vida eterna en la presencia de Dios, y Jesús ofrece esta salvación a pecadores como usted y como yo. Pero hay que creer en Él, hay que creer en Jesús, que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y sí, Cristo murió, pero lo tremendo de Jesús es que no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos a sentarse a la diestra del Padre. Así que, ¿quieres tener esa vida? Si hay alguien aquí que no es cristiano, que no es salvo todavía, escuchando en el internet, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Arrepiente de tus pecados. Y hermano y hermana en Cristo, si usted se encuentra en alguna situación adversa en su vida, una vez más le recuerdo y le animo y le exhorto a creer en Dios, a tener confianza en Él, que solamente en Él hay esperanza. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias por su atención. Los ojos alzo a las montañas, quien me ayudará. Tú me ayudas, autor del cielo, de todo los ojos alzo a las montañas, quien me ayudará. Tú me ayudas, autor del cielo, de todo creado. Te necesito, Dios, mi esperanza.
ojos alzo a las montañas, ¿quién me ayudará? Tú me ayudas, autor del cielo, de todo creador. Te necesito, Dios, mi esperanza eres y mi petición. Esperaré en ti y me rescatarás, la vida me darás. Te necesito, Dios, mi esperanza eres y mi petición. Esperaré en ti y me rescatarás, la vida me darás. Los ojos alzo a las montañas, ¿quién me ayudará? Tú me ayudas, autor del cielo, de todo creador. Amén, hermanos. Pues la pregunta es, ¿quién es tu esperanza? Esa es la pregunta que, más bien, ese es lo que debemos llevarnos a casa el día de hoy, ¿no? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿En quién hemos depositado nuestra fe realmente, de todo corazón? Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, como dijo nuestro hermano Isaac, ¿a quién acudimos? ¿Qué estamos esperando que el gobierno resuelva? Dijo nuestro hermano, si cierran nuevamente las iglesias, ¿cuál va a ser tu esperanza de ahí en adelante otra vez? ¿Te quedarás en casa una vez más? O como dice el salmo que nuestro hermano nos compartió, una cosa he deseado, estar en la casa del Jehová todos los días. Esa debe ser nuestra esperanza, porque nuestra esperanza es eterna, hermano, no es temporal, sino es para siempre. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza, nuestro refugio. Eso debe ser nuestro anhelo, hermanos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra, mi Dios, porque su palabra fue predicada, fue expuesta hacia nosotros, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor. Le doy las gracias por nuestro hermano Isaac Garza. Le pido que lo siga bendiciendo, Señor, en los estudios de su preparación, en su hogar, con su esposa, su hijo, y en el ministerio que él va a iniciar. Pido que lo bendiga grandemente, mi Dios, y que bendiga a cada hermano que se dio cita el día de hoy, Padre amado, que nos lleve a casa con bien, y que nos lleve a casa, y que todo esté como lo hemos dejado, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra solamente a usted, Señor, porque ese es el único que merece todo esto, nadie más, sino solamente usted. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Por favor, saludarse unos a otros con amor apache. Dios les bendiga, hermanos.